Bueno, a ver, buenos días, ¿cómo están? ¿Cómo amanecieron el día de hoy? ¿Bien o no? Qué bueno, espero que sí. Oiga, en este momento nos encontramos aquí con Oscar. Oscar es de aquí de La Unión, es guaquero. Vamos a hacer una entrevista, un video bien interesante donde vamos a hablar de este tema de la guaca que es muy interesante. Cuando me di cuenta que aquí en La Unión había un guaquero y que lo iba a tener aquí cerquita con el tema de la casa, la montaña, aquí estamos en la vereda La Divisa y que vamos a tener por aquí la oportunidad de hablar con Oscar, que es el guaquero, pues yo dije, aquí va a salir algo bastante interesante. Entonces, vea, aquí les tengo a Oscar. Vamos a tomarnos una tacita de tinto en leña, eso sí, mientras que estamos por aquí tertuleando un ratico, conversando un poco. No sé, hombre, Oscar, ¿qué nos puedes contar de vos, tu nombre completo, en dónde has vivido, dónde vives actualmente? Contarnos un poquito de vos. Bueno, mi nombre es Oscar Campuzano, nacido, criado, arraigado a estas tierras, al municipio de La Unión. Toda la vida campesino, de familias campesinas, ¿no? Un empoderado de estas tierras, las quiero mucho, me gusta mucho la montaña y me ha gustado bastante andar el monte, me ha gustado bastante el tema del misterio, de la historia. Ahí vamos en el transcurso de esta historia contando todo lo que tenemos por contar. Claro, ve, y qué bacano que digas eso, hombre, el tema de la ciudad. ¿No te gusta casi la ciudad? No, la ciudad no. No, ¿te gusta más que todo el monte? Me ha gustado toda la vida la tranquilidad, vivir el campo, la naturaleza, estar en el banco de alimentos que el monte, el campo es la despensa de alimentos de la ciudad, entonces me ha gustado estar acá. Qué bacano, y pues hombre. por crianza y por tradición somos campesinos. Sí. Nos ha gustado el campo. A ver, bueno, para que entremos como en detalle con el tema de las guacas, ¿qué nos puedes contar con el tema de la historia? ¿Qué es la guaca? ¿De dónde viene? ¿Cómo se puede desglosar el tema de la historia de la guaca? Bueno, la guaquería. De la guaquería, La guaquería viene de buscar el misterio, de desenterrar el pasado, de buscar historias que se fueron viniendo de tradición de los abuelos, de los ancestros y van llegando al oído de uno. Sí. Entonces, en los campos toda la vida se ha tejido mucho la historia, el misterio y se ha contado mucha tradición de que en tal parte salía una luz, de que en tal parte asustaban, que contaban los viejos, no, es que nosotros pasamos por tal camino y en tal parte nos asustaron, entonces seguro es que ahí está el entierro, ahí está la guaca. Y eso se va yendo, tradicionalmente va pasando de generación en generación. Y a mí me ha gustado el tema, entonces pues en el corto recorrido pues que he tenido en la guaquería, porque es un hobby. Sí. Al cual uno no se puede dedicar el 100%, pues uno no es, ¿quién le digo? Indiana Jones para estar buscando tesoros, no, uno tiene que trabajar y uno tiene que vivir. Obviamente uno busca el rato libre para buscar y encontrar con los amigos, ir a buscar esos tesoros, tener la herramienta y perder tiempo buscándolos, porque la mayoría del tiempo se pierde, no todas las veces se encuentra. Es un hobby, hay que explorar, hay que estudiar la historia. Ese tema de la historia, habíamos conversado de que la guaquería se podría dividir en cuanto al tema de la historia, con el tema de la época precolombina, de la colonia y luego después de la colonia. ¿Cómo se divide esa historia de la guaquería en esas tres secciones, se podría decir? Bueno, antes de que llegaran los españoles a América, pues aquí estaban los aborígenes, que los españoles los pusieron indios o indígenas. Realmente ellos eran los aborígenes, los raizales de estas tierras. Ya tenían esas tierras muy ricas en oro, algunas tierras, no esta propiamente donde estamos nosotros, pero tierras más calientes sí tenían mucha riqueza en oro. Y ellos aprovechaban ese oro, los indígenas, para hacer sus muñequitos, para hacer sus alajitas, para truequear, usaban el oro entre tribus. Entonces, cuando llegaron los españoles, mucha parte de ese oro se lo llevaron, otra parte los mismos raizales indígenas lo enterraron y se enterraron con él, porque se creía en la tradición, el cacique se debía enterrar con todas sus pertenencias. Y han encontrado cementerios con demasiado oro. Y pues es de lo que a mí me gusta y uno quisiera encontrar lugar así donde pueda encontrar uno mucho oro, donde pueda encontrar uno
muchas piezas precolombinas y mucha historia, porque de eso se trata, es de encontrar más que todo historia. Eso es lo que te... Me apasiona la historia, me apasiona mucho la historia, desenterrar el pasado. Chévere. Me encanta más esa parte. Obviamente uno no es ajeno a que si se encuentra una pieza de oro, conservarla o volverla a liquidez, pero me apasiona mucho la historia. Y entonces esa es la época precolombina. La época precolombina, bueno, ya cuando llegaron los españoles y colonizaron, obviamente ellos tomaron parte de esas riquezas y la volvieron moneda. Una parte fue a España y otra parte quedó aquí siendo moneda para poder trabajar. Entonces usted compraba una tierra con oro, claro, y o una cosecha o bueno, lo que usted tuviera para vender, y no habían bancos. Mucha gente enterraba ese orito en una tapia de una casa, en un punto estratégico en la montaña. Por X o Y motivo la persona moría y quedaba ese oro enterrado y él era el que lo había puesto ahí con mucho misterio y sin que nadie más se diera cuenta, y eso va a permanecer. El oro es un metal que permanece intacto con el paso de los años, y esas son las famosas huacas. ¿Tú cómo empezaste con el tema de la guaquería? ¿Quién te incitó? ¿Cómo te motivaste? ¿Cuántos años tenías cuando escuchaste por primera vez el tema de la guaquería? ¿Cuántos años tenías cuando fuiste a hacer tu primer búsqueda de guaca? Bueno, mi papá fue guaquero. Mi papá fue guaquero en la juventud. Ya no lo hace. Hasta hace poquito guaqueamos ya juntos. Yo volví y le desperté las ganas de guaquear y guaqueamos otra vuelta juntos. En la época de juventud de mi papá, de soltería, tenían un grupo de amigos y guaqueaban y miniaban. Iban a los ríos con sus bateítas a lavar oro, a ver si encontraban algo. Y guaqueaban, y en la casa, al paso de que fui yo creciendo, fui encontrando ciertas piezas y empecé a preguntarle a mi papá qué eran y me empezó a contar. Y empezó a despertarme como esa sensación, esas ganas de yo también poder buscar. Obviamente esto no es fácil, en todas partes usted no va a encontrar un tesoro. Entonces mi papá conservaba algunas piececitas de barro y algunos muñequitos. Y entonces uno empezaba a preguntarle, papá, esto de dónde salió, dónde lo encontró, y él empezaba a contarle a uno eso, y eso a crearle uno esas ganas de uno también poder buscar. Entonces bueno, por ahí nació el amor por la guaquería, y va encontrando uno amigos que uno les va contando, y entonces ellos también van cogiendo esa sensación y formaban unos grupitos y salíamos a guaquear donde más o menos creía uno y la tradición decía que habían huacas. También estuve rodeado de un círculo de personas ya muy mayores, señor de más o menos unos 70 años, otro señor más o menos de unos 50 años, y yo. Y salíamos a guaquear, una gente muy interesante, con mucha experiencia, se les aprendió mucho, pero lamentablemente pues no pudimos sacar nada valioso. Sí encontramos muñequitos de barro, encontramos vasijitas, pero nada valioso. Ve, tú en ese momento que estás diciendo que los compañeros o los amigos que vos tenías para hacer la guaquería eran mayores, ¿eso quiere decir que la gente joven no está buscando guacas? Lo que pasa es que sí hubo como una generación en la que estuvo muy afianzado la guaquería. Sí. Y lo que pasó fue que antes, pues, o hago mis deducciones, que antes de entrar la televisión, la radio, en las casas como estas casas antiguas, donde eran un papá y una mamá con 14 hijos, en las noches la tertulia, había que debatir y compartir algo. Entonces de pronto el papá o el abuelo empezaba a contarle a esa generación de hijos que estaban pequeños, y esa fue la generación que más guaqueó. Y empezó a entrar la televisión y otros contenidos y empezó a perderse esa tradición, porque ya no había pues quien la contara. Obviamente no sé en las ciudades qué tan la tradición y qué tan el enfoque esté sobre eso, pero en los pueblos todavía hay mucha gente que hable de huacas. Bueno, yo que soy de la ciudad, no, que uno escuche que la gente por ejemplo, lo más cerca al monte que tengo yo es una parte que se llama El Salado, pero yo realmente no he escuchado que la gente busque huacas por allá. Claro que yo tengo en mente las huacas porque desde muy pelado uno ha escuchado que la lucecita, que el misterio de los fantasmas, por ejemplo el tema de la Semana Santa, que la gente sale más que todo pues en los pueblos como a buscar el tema de las huacas, y ese tema yo lo he tenido pues en mi mente, pero en la ciudad que uno diga, que uno escuche que hay grupos de personas o personas que busquen huacas, realmente no.
La tradición se ha perdido bastante. Claro, y en los pueblos. Encontrar uno gente, inclusive pues por temas de violencia la gente dejó también de salir, porque pues usted una persona con una pica y una pala por medio monte y un grupo armado en la zona, pues eso no queda como bien visto, ni queda muy agradable pues. Entonces por eso sí se perdió mucha tradición, más que todo por la violencia. Y las partes buenas de la guaquería, donde está el oro, hay asentamientos de violencia. Por eso yo creo que se haya perdido también mucha parte de la tradición. Pero a mí me gusta, es un gusto, me encanta, se lo decía usted anoche, es como el que sale a pescar. El pescador sabe que hay un río, sabe que hay peces, tiene que ir con su caña a lanzar y mirar a ver si saca o no. Obviamente pescar es más fácil, guaquear no, porque usted guaquear tiene primero que tener historia. Investigar, estudiar mucho la historia, meterle mucho sentido común, mirar pues que la historia sí sea algo verídica, después llegar al punto, examinar el punto, mirar que si hubo un asentamiento indígena o que si hubo una casa de algún colonizador. Entonces empieza a estudiar y a dividir la historia, si de pronto, bueno, esta parte fue un asentamiento indígena, entonces vamos a tener que empezar a buscar cavernas, cuevas, a buscar el movimiento de tierra, asentamientos que los indígenas hacían como unas malocas, como donde ellos hacían sus rituales, entonces uno empieza a buscar eso. Ya si, digamos, la huaca era de colonos, tiene que empezar uno a buscar caminos de arriería, porque en ese tiempo todo eran mulas, entonces empezaron a buscar caminos de arriería, a buscar si de pronto hubo una casa de tapia, una casa así como esta, que si hubiera caído, entonces empiezan a buscar vestigios, pedazos de tejas, pronto piedras trabajadas, a montones de piedras, entonces eso va dando pistas para ir a la cacería. Hay gente especializada y tiene herramientas muy buenas. El detector de metales pues es un lujo. La mayoría de las huacas no están profundas, entonces uno con un buen detector de metales tranquilamente, si hay una piececita buena la puede detectar. Hay gente que ya místicamente maneja péndulos, varitas. Hay otras personas que con el helecho macho hacen unas varitas que dicen que funciona. No las sé manejar, pero las he visto trabajar. El viejito que andaba, el señor manejaba mucho el misterio, demasiado, le aprendí mucho al manejo del misterio y de los espíritus, porque es un tema en el cual hay que ser muy espiritual. ¿Vos cómo ves ese tema del misticismo con el tema de la guaquería? ¿Vos crees en eso? Esos son como pautas de la guaquería. Todo tiene su misterio. Y obviamente el que hizo un entierro, el que guardó su tesoro, el indígena que se enterró con sus pertenencias, todo llevaba sus rituales. Entonces el indígena, cuando lo iban a hacer su ceremonia funeral, tenían que enterrarlo con todas esas pertenencias, y había muchos rituales y se invocaban muchos espíritus, y si usted quiere creer, cree en ellos, y si usted no lo quiere creer, no lo toma. Sí. Obviamente esto es un mundo material. Hay que trabajar mucho el tema místico. El indígena se enterró, hizo su ceremonia, pues él convocó unos espíritus y se imagina uno que esos espíritus están protegiendo ese entierro. Él lo enterró con misterio, porque él necesitaba, en ese tiempo no habían bancos, entonces él necesitaba que eso estuviera protegido, porque es que era su fortuna, ahí estaba la fortuna. Entonces decía, yo aquí tengo para de pronto comprarme una finca o para comprar, y entonces tenía que proteger eso y no lo podía poner por ahí donde cualquiera se lo robara. Entonces yo lo enterraba con misterio, con egoísmo, y eso puede que cuando la persona murió, obviamente no estar descansando por proteger ese entierro. Cuando iban a buscar ese tipo de huacas, las personas que creían en este tema de misterio pedían permiso a algún ente misterioso, a la montaña, o había un ritual, ¿lo hacían o no lo hacían? Y si lo hacían, ¿cómo lo hacían? El señor con el que yo andé manejaba mucho el tema espiritual, bastante. El señor nos enseñó pues ciertos rituales y manejaba sus rituales no tan católicos, sino más espirituales, como a la tierra, como pedirle permiso a la madre tierra, al padre sol, y empezaba a pedir esos permisos y a invocar el espacio, el tiempo, todo, a conjugar todo para que se diera el permiso de poder sacar la guaquita. Después de lo precolombino, de la colonia, entró mucho el catolicismo, entonces ya se puede usar más oraciones católicas. El señor cargaba aceite de ungir,
agua bendita, muchas más católicos, se usaba un tema más católico. O sea que la iglesia también intercedió un poco en cuanto a, Sí. a cambiar las costumbres, Sí. las maneras de buscar las vacas y todo eso. Obviamente pues yo toda la vida he dicho que lo espiritual, si usted lo mira por un lado o por el otro, siempre lleva al mismo punto, Sí, siempre sí. está la misma misión. Tu Dios se puede llamar de una forma o de otra y siempre vamos a llegar al mismo punto, entonces pues no le metí mucho misterio a eso, yo no le metí mucho misterio, me basaba más por el ambiente, por lo químico, por lo físico, por encontrar como otras Alternativas mucho más lógicas, por sí, decirlo así. cosas más razonables. razonables, y no le metí mucho a lo espiritual, sino más razonable. Obviamente, esto es un mundo en el que uno hay veces tiene picos de buscar, de salir mucho, tener un grupo de amigos, salir mucho a guaquear, a ver puntos muy buenos para guaquear. En este momento, por temas laborales, no he estado, yo por ahí más o menos 3 años que activamente no salgo a guaquear, pero si en este momento me dicen en tal parte hay una guaca y convoco amigos, pues vamos a ir a buscar. Claro, Obviamente quién uno sabe vuelve quién encuentra. y despierta ese instinto y esas ganas por ese hobby, porque es un hobby, Sí. es un hobby. Legalmente creo que la guaquería poquitas personas han vivido del todo. Con este tema de la llegada de la Iglesia Católica, ¿tuvo que ver con algo, con este tema de que en la Semana Santa la gente busque guacas? Bueno, son dos fechas especiales para la guaquería, que son la Semana Santa, 1 y el 2 de noviembre, que Sí, es la fecha de las ánimas. Las ánimas. Más que la Semana Santa, el 1 y el 2 de noviembre, que son la época de las ánimas, y se cree mucho que en esa época sí es más certero encontrar una guaca. Me imagino que por el tema de las luces. Y de las energías, De de las todas maneras energías. siempre se canalizan más energías y todo. Para mí, el tema de las luces es un poquito más verídico, porque las luces sí se ven. ¿Tú lo has visto? Sí, yo he visto luces. No, hay luces, hay gente que las ve azules, hay gente que las ve amarillas. Yo la razón que le doy es que según el tipo de elemento que hay enterrado, según la cantidad de energía que ha absorbido en el día, según la profundidad a la que está, eso en el día puede absorber una energía y en la noche volver a liberarla. Ahí que estamos hablando como del compañerismo, de las personas que van ahí a buscar la guaca. Yo tengo entendido que no pueden ir como números pares, números que tienen que ir impares. El tema de que si encuentra la luz, la otra persona tiene que tener, digamos, pensamientos puros. ¿Tú qué crees de eso? ¿O qué has llegado a hablar con las personas que también te acompañan a buscar la guaquería? Bueno, eso han sido reglas de la guaquería. Ok. Todo en la vida tiene reglas, no sé quién las puso. El misterio sí está en ir siempre impares. Hay una cantidad. Se cree que cuando se va a pares no hay manifestación de luces, no hay manifestación espiritual. Y habla gente de que si se está trabajando un tesoro, el tesoro se puede mover o se puede correr. Se puede no dejar sacar. Se habla mucho de la envidia, que si hay un compañero que tiene envidia, la guaca tampoco se manifiesta. En este mundo siempre va a haber algo de ambición, y decir pues que usted no sale con ganas de encontrarse algo y decir, hombre, si yo me encontré una cosita buena y yo fui el que me la encontré, tengo que partirla, pero pues esa es la regla. Una anécdota con este tema que estamos hablando, si de pronto la tienes, que quizás no se haya salido tú o que hayas escuchado que algún amigo haya salido, que hubo algo como de envidia y la luz se corrió, o no se les apareció la guaca, o no encontraron nada. Y envidias, el tema de que no se saca nada, pues eso es común. Sí. De la persona que encuentra una guaca, casi que historia no hay, porque realmente le voy a decir, el que se sacó una guaca, se desapareció con ella, si la sacó jugosa, se desapareció con ella y usted no lo volvió a ver. Y usted sabe que un compañero se desapareció fue porque se sacó algo bueno. ¿Y te ha tocado? He escuchado historias de gente que ha sacado guacas muy buenas. Lo que me da un poco como de tristeza es que unos amigos míos estuvieron buscando una guaca y la persiguieron mucho. La trabajaron, inclusive en alguna oportunidad los acompañé y pues pasamos un rato agradable, una noche muy buena. Se estaba trabajando mucho la guaca y por cosas del destino, los dueños de esa finca trazaron una carretera y el maquinista se la sacó. Sin buscarla, sin tener conocimiento de que había una guaca, el maquinista iba cruzando y le dio al cajón y se la sacó. El maquinista obviamente abandonó la máquina
y se perdió con su botín. Y debe haber sido algo bueno porque el man se perdió. Sí, se fue por Se algo. fue, sí. Entonces, no, en historias en este mundo de la guaquería y de los tesoros, hay muchos. Obviamente, estamos asentados sobre unas tierras muy frías, Sí. donde el asentamiento indígena fue casi nulo. Indígenas que venían de una zona y de pronto se desplazaron hacia otra y de pronto hayan dejado algo en ese tránsito. Verdaderos colonizadores estuvieron asentados sobre Río Negro, sobre Sonsón, sobre Santa Fe de Antioquia, sobre el Valle de la Burrá, pero en realidad sobre estas tierras muy poquitos colonizadores platudos. En la Unión han encontrado huacas muy buenas, gente que se ha hecho extremadamente rica por encontrarse un buen tesoro. Pues escucha uno de que han encontrado un cajoncito con moneditas de oro y esas monedas son costosas. Obviamente a eso hay que darle un manejo. Esas monedas usted no va a encontrar un mercado que usted dice, no, es que me saqué un tesoro y las voy a ir a vender ya, no. Eso hay que darle un manejo. En todas esas salidas que vos has tenido a buscar huacas, ¿qué es lo más valioso que tú has encontrado? Lo más valioso, lo que más aprecio es la salida. Porque ¿La salida de qué? de salir a guaquear. Okay. Salir a guaquear para mí es como lo más valioso. Poder salir, poder llegar a un punto. Si usted no encuentre nada, si encuentre vestigios, porque en muchas partes uno busca el vestigio. ¿Qué son vestigios? Encontrar pedacitos de ollas, cerámicos, pues sí, herramientas, asentamientos. Realmente pues, como le digo, esta zona no era muy rica, entonces oro no, Es complicado encontrar. fácil no va a encontrar uno. Ya para gente muy apasionada, que ya se invierte en mucha plata y es gente que realmente lo pueden hacer y se van para zonas, buscan zonas, las riberas del río Cauca, las riberas del río Magdalena, zonas muy ricas en oro, con muchísimos asentamientos indígenas, con tránsito de españoles, y en esas zonas hay demasiada riqueza y se han encontrado tesoros muy buenos. Ya sabemos que en la historia hay como 3 periodos de guaquería: precolombina, colombina y luego pues de la moderna. La moderna, por decirlo así. ¿Cuál de esas 3 apreciarías mucho más encontrar? No, yo aprecio mucho la indígena. Me encanta la indígena. Encontrar un asentamiento indígena es algo muy lindo. He tenido la oportunidad de entrar a algunas cavernas indígenas muy lindas. Lindas las cavernas indígenas, la sensación que se siente, la energía, el aire pues que se respira. Yo he entrado a cuevas o minas profundas y no, la sensación es distinta. La sensación es más armónica, más espiritual. Tuve la oportunidad de acompañar a unos amigos que destaparon una cueva y les dio miedo ingresar. Y me convocó aquí en el municipio, aquí en la Unión. Y yo hice el ingreso y lo que encontré fue así como una cosita, así como esta taza de barro. No tenía nada en el interior, era así como un platico. Sí, no, así y lo saqué y ellos lo conservan, mis amigos lo conservan. Y eso te llenó de... Sí, porque pues realmente tocó uno una pieza que posiblemente pueda llevar ahí sus 1500 años o 1000 años ahí enterrada, esperando que alguien llegara a extraerla. ¿Cuáles son esos pensamientos que te llegaron a vos en tu mente? No, es que es algo muy bonito, es algo muy bonito. Que es indescriptible, como, ¿o qué? Sí, es una magia. Yo me imagino, si yo el día que saqué esa vasijita de barro, pues imagínate cómo era uno encontrando una pieza de oro o algo bonito. Hablemos un poquito de este tema de los duendes y de las brujas. Hay personas que creen y no creen. El tema de la guaquería y de las brujas y los duendes son 2 temas totalmente aparte. Sí. Son 2 temas aislados. El tema de la guaquería va más por los espíritus, por lo espiritual. El tema de la brujería es más de una época de conquista. No es como tan metido en el cuento de la guaquería, ¿no? Pues hablan de duendes que cuidan juntos, encantados, pero pues no le doy mucha vuelta a eso. No le da mucha vuelta a eso. No, realmente no. Y el tema de la brujería, pues es más bien como por hacer mal a una persona, ¿no? No tiene como mucha vuelta contra el tema de la guaquería. Okay. El tema de la guaquería es un tema más bien espiritual. La guaca indígena
la maneja uno con unos espíritus más arraigados a la tierra, a los planetas, al cosmos, porque el indígena era entregado a la Pachamama, al sol, a la luna, al agua. Entonces ellos veían esos espíritus en eso, entonces a eso es a lo que se le pide permiso. Y en huacas de conquista o de conquistadores ya se trabaja más el tema católico, se maneja mucho la religión católica y hay gente que lo trabaja bastante. Hay otro tema del cual no hemos hablado, cuando se enterró una huaca, que se enterró a una profundidad, la mayoría de los entierros se enterraban en carbón. Por eso cuando uno encuentra una huaca, encuentra carbón. El carbono se va produciendo gases más lo que se enterró, porque digamos el indígena enterraba también partes de la cosecha, y eso al estar tanto tiempo sepultado, eso va produciendo gases. Sí. Y cuando usted llega y hace una excavación y abre, esos gases van a liberarse, y esos gases son peligrosos. Se habla de que mucha gente han quedado embrujados y realmente no es embrujado, son intoxicados. Obviamente son gases inoloros, entonces usted no va a saber qué es lo que está aspirando. ¿Y tenés alguna historia relacionada con ese tema? Cierta vez por ahí sacando una huaca con un par de amigos, habíamos trabajado bastante un Jueves Santo y llegamos a un punto donde nos arrimábamos al hueco donde estábamos trabajando y nos causaban náuseas y vómito. Entonces yo les dije a los compañeros que lo mejor era que paráramos y dejáramos esa cosa quieta, porque yo tenía por ahí 18 años, 19 años, no le había metido el conocimiento que necesitaba, no tenía el conocimiento de que habían gases. Entonces nos arrimamos y ya salimos de allá diciendo, menos eso está encantado. Empecé a hacer la investigación, a llamar a mis amigos que tenían mucha experiencia o tienen mucha trayectoria en el tema, y me explicaron, y me dijo, no, ¿cuál encanto? No, ahí lo que había eran gases. Gases, se aspiraron eso. Qué peligro, hermano, antes no les pasó fue nada. La mayoría de veces son huacas famosas. Sí. Y hay mucha gente trabajándole. Yo he llegado a puntos donde yo hago mi hueco aquí y ahí hay otro hueco, allá hay otro hueco, allí hay otro hueco. Es donde ya ha llegado gente buscando. Cuando es indígena busca unos huecos busca uno la boca de la cueva. Y cuando es español, pues colombina, sí, tiene que buscar uno la forma del movimiento en la tierra. Casi siempre es un cuadrado y se ve, pues usted remueve una capa vegetal y se marca ahí mismo el espacio. Hay que dividir la huaca en tres, como hemos hablado pues en toda la conversación. Es la indígena, la colonia y está la moderna, que la moderna es más bien delicada y dejarla quieta, porque hay mucho grupo al margen de la ley que ha dejado sus cosas enterradas en los montes. Entonces eso es mejor dejarlo quieto, es mejor no buscarlo. Y si lo encuentra acá calladito. No. No decir nada. Mejor no decir nada, es mejor dejar eso quieto porque es un tema bastante sensible. ¿Alguna historia particular que nos quieras contar en todas esas expediciones a buscar guaquería? En una salida con mi papá llegamos a una casa vieja como esta y se hablaba de que en la casa asustaban, de que en la casa salía una luz, sí. Y entonces empezamos a trabajar y que en tal punto y se hizo un huequito y el huequito se desfondó y se sacó una olleta y dijo mi papá, no, esta olleta fue, y nos fuimos. Cuando llegamos a la casa, habíamos atravesado una pared de tapia y al otro lado justamente había una olleta en una mesa y nos llamó esa olleta, por una olleta moderna, una olleta de lata. Perdimos la emocionada. ¿Y cuánto tiempo llevaban buscando eso? No, eso le perdimos toda una noche, eso es de perder una noche. No, pero ahí está la experiencia. Sí. ¿Cuándo fue la última vez y cómo fue la última vez que hiciste eso? No, la última vez estuvimos con un grupo de amigos con un detector de metales en una casa, sí. Y realmente pues lo que sacamos fue más bien basura. Rompimos un piso y encontramos fue basura. Como que la casa había sido entablada y después le habían echado en cemento y había acabado un poco de basura enterrada. Y decían que en la casa asustaban, que en la casa salían luces. Realmente no, pues no encontramos nada. El tema es del disfrute. El disfrute. Si usted sale pensando en hacerse rico, y una de lo que más le hablan a uno los vaqueros es que usted lleva ambición, usted no saca nada.
A mí me da hasta tristeza, hombre, porque la mayoría de las guacas jugosas se las ha sacado gente que no las está buscando. Oscar, yo creo que ya para terminar, una palabra así, una pregunta así bien profunda. Para vos, ¿qué significa la guaquería? No, la guaquería es pasión, es encanto, porque la guaca es encanto. Por el punto que usted lo quiera ver, encanto para el que lo saca, encanto para el que lo dejó encantado, es espíritu, todo se trabaja alrededor del espíritu, sea bueno, sea para bien, sea para mal. Entonces, guaca es espíritu, es pasión. Bueno, no, yo creo que ahí está toda la conversación. Hombre, Oscar, muchas gracias, parce, por la tertuliadita, hermano, ese café está hecho en leña. Oye, sí, Ana, ya se nos quedó esto. Oscar, muchas gracias, mi rey, de verdad. Entonces, nada, espero que les haya gustado, espero que hayan aprendido un montón. Y nos vemos en otro video, en otro podcast, en otro episodio. Ahí sí, chao.